Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Espero que se hayan levantado con muchas ganas de escuchar la palabra de Dios y de poder pasar un día familiar. En esta mañana doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de compartir con ustedes y espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Es un mensaje que va a ser un recordatorio de lo que hemos estado hablando ya en otras ocasiones, pero creo que viene al caso el poder seguir edificando nuestras vidas como cristianos. Entonces, así es el tema, edificando nuestras vidas como cristianos. Ya sabemos mucho de lo que vamos a hablar en esta mañana, pero como recordatorio a que es algo que tengo que hacer constantemente en mi vida. Entonces vamos a basarlo en el texto de Primera a Corintios capítulo 3, Primera a Corintios capítulo 3 versículos 9 al 11 como base a nuestro mensaje. Primera Corintios 3, 9 a 11, así dice la palabra de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios nos reta a que todos somos parte de un edificio, pero debemos tener cuidado cómo sobreedificamos sobre este fundamento que es Cristo Jesús. El edificio permanece por causa del fundamento, pero si cambias el fundamento, puede caer tu casa o tu edificio. Entonces debemos tener cuidado en cómo sobreedificamos, si estamos sobreedificando sobre el fundamento de Cristo Jesús o estamos haciendo otro tipo de fundamento. Creo que debemos nosotros enseñarnos a edificar correctamente nuestra vida delante de Dios. Ahora, vamos a ver 3 puntos importantes en la vida del crecimiento. Y una de las cosas muy importantes que pues por ahora nos es difícil es congregarnos constantemente con los hermanos. Congregarnos constantemente con los hermanos. Ese es una de las cosas que debemos de aprender de la iglesia primitiva. Por ejemplo, allá en el capítulo 5 de Hechos, si usted tiene su Biblia, si no escuche, capítulo 5, versículo 42. 5:42. Dice, y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una de las cosas que sí nos hace falta como creyentes es congregarnos en el templo, en las casas. Yo sé que por ahora, por la pandemia, es un poco difícil, pero uno de los propósitos era enseñar y predicar a Jesucristo. Yo creo que esa comunión como iglesia, el ir a escuchar la palabra de Dios al templo, nos hace falta en estos días. Pero le escuchamos cada miércoles, cada domingo, por este medio de YouTube. Pero hermanos, no es suficiente solamente escuchar. Tenemos que aprender que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Dios sabe cuál es mi intención. Dios sabe discernir la intención de mi corazón por medio de la palabra de Dios. Ahora, el reunirnos tiene un propósito, el estar juntos en comunión, sí, esto hace a la iglesia fuerte. Desafortunadamente no podemos ahora, pero sí es un deseo que debe estar en nuestro corazón. Si usted no puede reunirse, tome un tiempo para hablar con los hermanos, tome un tiempo para llamarles y preguntarles cómo están, qué está pasando en sus vidas. Eso también nos lleva a una comunión con ellos, ya que físicamente tal vez no lo podamos hacer, a lo menos lo podemos hacer de esta manera. Podemos ver allá también en segunda carta a los Corintios,
En el capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, en sus Biblias. Si buscamos ahí también tenemos una referencia importante. Capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tenemos que comprender que hablar de la palabra de Dios cuesta trabajo, a veces dolor, a veces angustias, pero es algo importante que debo de hacer, de estar recordándome de que debo de compartir la palabra de Dios. Como digo, ahora tal vez es un poco difícil, pero no es imposible a través del teléfono el hablarles a otros de Cristo, familiares sobre todo, recordarles que estamos viviendo tiempos difíciles, pero que la venida de Cristo viene pronto y que vamos a estar listos y preparados para recibir a Cristo. Y si ellos no quieren quedarse, pues deben también de unirse a Cristo Jesús. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos palabra de Dios, a veces pensamos que solamente podemos hacerlo en la iglesia o podemos hacerlo a través de este medio. No, hay muchas maneras de oír la palabra de Dios. Usted puede leerla constantemente en su vida. Si algo hay tiempo en estos días es de leer. No pase mucho tiempo frente al televisor o escuchando otras cosas. Dedique tiempo también a la palabra de Dios. Así es como llega la fe a nuestra vida y podemos crecer en todas las maneras que nosotros podamos pensar. Y recuerde que también parte de esto es que todo lo que hacemos no es en vano. Recuerda lo que dijo Pablo a los Corintios. Ahí si regreso un poquito a Primera de Corintios, uno de los versículos que conocemos bastantemente nosotros. Primera Corintios, y vamos a ir al capítulo 15, creo que es importante recordarlo. Usted ya tal vez lo sabe de memoria, pero es bueno recordarlo. 15:58. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, usted dice, es que mi pariente no entiende, mi pariente no quiere escuchar, mi pariente esto. Bueno, con tal que usted le comunique y él haya escuchado, ya no es en vano, porque a lo menos ha comunicado usted la palabra de Dios a ellos. No deje de hablar de Cristo a sus parientes. Es una obra que podemos hacer constantemente en nuestra vida. Como congregación, como iglesia, debemos aprender a hacer estas cosas. Entonces, hermanos, el primer punto es, tal vez no podemos congregarnos ahora, pero es congregarnos en las casas, en el templo, para evangelizar, para hablar de la palabra de Dios a otros que no la conocen, para así que nuestra iglesia crezca. Recuerde que la iglesia no es el edificio, es el cuerpo de Cristo. Y así podemos crecer y seguir añadiendo a aquellas personas que están listas y dispuestas para recibir su palabra. Ahora, el segundo punto para nuestro crecimiento constante sobre edificando en la iglesia, y algo que podemos ya estar haciendo de veras, ahora hay más tiempo, es orando siempre sin desmayar. Orando siempre sin desmayar. La oración es importante, usted lo cree y usted lo sabe, y creo que está de acuerdo conmigo que la oración es importante. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 en sus Biblias. Y vamos a estar en los versículos 8, en el versículo 8. Lucas 18:1, perdón. Lucas 18:1. Dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿por qué pide Dios esto?
La oración sabemos que es importante, es nuestra comunicación con Dios. Por eso la oración edifica al creyente. Cada día que está cerca de Dios, hablando con Dios, conoce mejor a Dios. Yo les he dicho antes que una de las mejores maneras de conocer a una persona es hablando con la persona. Y es como se llegan a conocer, saber uno del otro y así hasta saber mucho y poder así también establecer una gran relación, una gran amistad. Cuando usted habla con Dios, hermano, usted se acerca a Dios. Y cuando usted se acerca a Dios, hermanos, entonces podemos ver que su relación con Dios va a crecer. Usted no se va a desanimar tan fácilmente, usted va a tratar de hacer las cosas que le agradan a Dios. Entonces, cuando usted medita en la palabra y usted ora al Señor, usted va a aprender que la oración es ese vínculo tan importante entre Dios y el hombre. Claro que lo hacemos a través de Jesucristo, el cual vertió su sangre por nosotros. Pero esa relación se va acercando porque nosotros vamos comprendiendo y entendiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entre más cerca estamos de Dios, más fuerte se hace nuestra fe, más fuerte se hace nuestra relación con Dios. Así vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan todas aquellas cosas que el mundo trae, nosotros vamos a permanecer firmes en el Señor. Y esa es la idea de la oración. La oración no solamente es pedir por los problemas, las enfermedades, las necesidades, sino exponer nuestro corazón delante de Dios y poder hablar con Él, abrir nuestro corazón a mi necesidad personal, mis emociones, cómo me siento en estos problemas en la vida, cómo estoy tratando las cosas, cómo estoy viviendo una vida de problemas y sin tener una razón por la cual justificarlos. Entonces vemos que Dios es nuestra relación, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, entre más me acerco a Dios y le comunico mis sentimientos, menos deseos tendré de renunciar a mi fe, menos deseos tendré de negar a Dios, menos deseos tendré de hacer cosas que no debo. Entonces, cuando estoy orando, estoy usando una herramienta que Dios me ha dado para seguir adelante. No dejemos de orar. Recuerda, el Colosenses dice, orad sin cesar también. Nos recomienda la oración. Los discípulos pidieron que el Señor les enseñara a orar porque era algo muy importante en la vida de Cristo. Entonces debemos aprender a orar. ¿Okay? Entonces, la tercera cosa que vamos a aprender es meditar en la palabra diariamente. Meditar en la palabra diariamente. Si algo tienes tiempo, es eso. Es de meditar. En estos días de encierro por causa de la pandemia, podemos estar meditando en la palabra de Dios constantemente. Recuerde lo que dice Josué 1:8, cuando Dios está dándole el consejo para tomar el liderazgo del pueblo de Israel. Dice que leyera este libro de la ley, que no se apartara de él de día y de noche, y quisiera lo que en él está escrito. Entonces dice, todo te saldrá bien. A veces las cosas no nos salen bien. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Yo creo que Dios no quiere que nos equivoquemos. Nos ha dado la palabra de Dios para hacer las cosas que a Él le agradan y para que Él esté de nuestro lado y podamos nosotros salir adelante. Dios quiere que estemos victoriosos. La Biblia siempre nos habla de la victoria en Cristo Jesús. Podemos tener victoria con Dios. Pero cuando me rehúso a obedecer la palabra de Dios, que es la clave de todo esto, la obediencia a la palabra de Dios requiere, hermanos, esfuerzo de parte mía. Yo no puedo decir que amo a las personas si no amo a Dios, es lo que dice la Biblia. Entonces, para poder decir que yo amo a Dios, debo amar a las personas, a todas las personas. Aunque a veces no me caen, aunque a veces sea difícil hacerlo, la obediencia es amarlos, orar por ellos, aunque no lo merezcan, porque ni tú ni yo lo merecíamos tampoco. Entonces tenemos que orar por estas personas y esa es parte de la obediencia. Mucha gente tiene rencores, tiene
problemas con las personas porque no han podido arreglar sus diferencias y el orgullo se interpone y mucho menos. Entonces es difícil a veces nosotros obedecer la palabra de Dios. Ahí ya nos estamos haciendo desobedientes. No digáis mentiras. A la palabra de Dios dice que no debemos hablar mentira. ¿Y cuántas veces somos nosotros mismos los que entablamos esa mentira para no caer en vergüenza o para justificar algo que estamos haciendo que está mal delante de Dios? Entonces la mentira también es algo que nos retrasa en nuestro crecimiento, en nuestra edificación. Entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? Debemos de obedecer la palabra de Dios. Meditar en ella no solamente es leerla, meditar es sentarse a pensar qué es lo que Dios quiere para mí en este pasaje, qué es lo que Dios me está enseñando en este pasaje. Y eso es meditar en la palabra de Dios. Y debemos de ser obedientes. No solamente debo de meditar en la palabra de Dios, sino obedecer la palabra de Dios. Tengo que aprender a obedecer la palabra de Dios. Nada puede pasar si no soy obediente. Si yo no obedezco a Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Hay muchas cosas por las cuales estoy aprendiendo, sí. Todos podemos aprender y entender muchas cosas, pero si no las practico, si no las obedezco, de nada me sirven. Recuerda lo que decía Santiago, que no debo de ser tan solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Debo aprender a obedecer la palabra de Dios. No puedo yo seguir adelante en mi vida cristiana, no puedo edificar si no puedo pasar de las primeras cosas. Y una de las primeras cosas es amar a mis hermanos, amar a la gente, amar a todos aquellos que tal vez no tienen la facultad de aprender de la palabra de Dios, que son ignorantes a la palabra de Dios. A esos son los que más debemos de amar. Doy gracias a Dios que podemos nosotros en este país con libertad hablar del amor de Dios. El sábado por la mañana fui al Walmart y me dio gusto ver personas repartiendo folletos y predicando a Cristo. Tenían un cartelero grande, decía: Cristo te ama, Él es tu Salvador, acércate a Él. Y estaban regalando Biblias. Hermanos, esa es la motivación que debemos de tener. Debemos de amar a la gente, aunque ellos no nos quieran a nosotros, aunque nos desprecien muchas veces. Entonces vemos que la obediencia es parte importante de la vida del creyente. Podemos ser hijos desobedientes muchas veces. Pidamos perdón por la desobediencia y procuremos más y más acercarnos a Dios, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Recuerdo esa cita de Job, si usted puede regresar allá al Antiguo Testamento, en el libro de Job. Vamos a estar viendo Job, nada más como referencia y para ir terminando y darle conclusión al mensaje. Job capítulo 22, precioso libro que nos enseña de la humildad. Job capítulo 22. Job capítulo 22. Y vamos a ver el versículo 23. Dice así: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Acercarse a Dios, hermanos. El acercarse a Dios tiene la protección de Dios. Job decía: si te acercares al Omnipotente, o sea, Dios Todopoderoso, serás edificado. Miren, a veces no nos acercamos a Dios. A veces hacemos las cosas por nuestra propia cuenta. Hacemos las cosas porque queremos hacerlas como queremos. Y hermanos, eso nos arruina la vida. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y no es tiempo para andarnos lamentando, sino tiempo de orar, tiempo de leer, tiempo de predicar, tiempo de meditar, y es tiempo de obedecer a Dios. Amigos pastores, yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles. Este es el mes del pastor y espero que ustedes estén orando por sus congregaciones, orando por las necesidades de ellos y que Dios les ayude en este ministerio. No se desanimen por causa de la pandemia, sino al contrario, sigamos adelante orando al Señor
y obedeciéndole su palabra. Que podamos así enriquecernos todos de lo que la palabra nos enseña, que nos edifica a cada uno de nosotros. Hay que acercarse al omnipotente, al poderoso Dios, para que nosotros podamos edificar de una manera correcta delante de Él. Tenemos que acercarnos, tenemos que estar en comunión con Dios. No podemos vivir una vida como creyentes, decir que soy cristiano y ser negligentes en hablar a los hermanos, ser negligentes en la oración, ser negligentes en la meditación y sobre todo ser negligentes en la obediencia a Dios. Creo que es importante obedecer a Dios. Toda la Biblia se basa en eso, desde el Génesis con Adán y Eva en la desobediencia en el Edén hasta nuestros días. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Es lo que Dios ha pedido siempre de nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Samuel a Saúl? ¿Se place Dios en tantos sacrificios o en el que se le obedezca? A veces podemos hacer tantas cosas para la obra, pero estar desobedeciéndole a Dios en otras cosas. Entonces es tiempo de reaccionar, es tiempo de pensar, es tiempo de ver la necesidad que tenemos delante de Dios y poder poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Hermanos, no nos hagamos negligentes, sino al contrario, busquemos el amor de Dios, busquemos el obedecer a Dios, busquemos el orar, busquemos el meditar y sobre todo el compartir la palabra de Dios con nuestros familiares o con aquellos amigos que no le conocen. Que Dios te bendiga en esta mañana y espero que este recordatorio en cuanto a edificación de nuestras vidas, de nuestra vida cristiana, pueda ser de buen resultado y podamos practicar lo que Dios nos ha enseñado. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que en todo esto el nombre de Dios sea glorificado. Que tú pongas honra y gloria al nombre de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Y saludos a todos ustedes y les amo en Cristo Jesús.